Lo primero es decir que existe una visión equivocada que plantea que con las revoluciones liberales del siglo XIX habría surgido, habría aparecido el capitalismo como modelo económico. Las relaciones económicas entre los seres humanos no han tenido un cambio tan fundamental desde la revolución neolítica, y los dos cambios importantes que podríamos ver entre medio después serían la revolución industrial, que ocurre principalmente en una Inglaterra sin revolución liberal y en una Alemania sin revolución liberal, y el desarrollo de la banca y las tecnologías financieras que serían dadas por primero los caballeros templarios y posteriormente la banca italiana, los cuales tampoco existían dentro de un esquema de revolución liberal. Las revoluciones liberales se enmarcan a principios del siglo XIX, dan lugar a los estados modernos, y algunos países ya tenían un estado más o menos moderno, teniendo anteriormente lo que son monarquías absolutas, que el liberalismo lo que hace es tomar ese mismo estado y darle las formas que ellos quisieron darle. En ese sentido, entonces, yo planteo primero que nada una diferencia entre capitalismo y liberalismo, y por lo tanto separo el aspecto político del liberalismo, que consiste, bueno, igualdad ante la ley, libertad de expresión, individualismo, Estado-nación y una serie de otras características, de Estado de Derecho, democracia representativa, del capitalismo, que básicamente intercambio, precios, mercado, comercio, producción en masa, que bueno, la vemos en China desde el siglo XI, la producción en masa. Entonces vamos a ver que también el liberalismo tiene dos formas de ser visto. Vamos a ver el liberalismo de las revoluciones liberales, que es el liberalismo clásico, ¿no es cierto? De un liberalismo del Estado-nación, un liberalismo de aranceles, un liberalismo de una moral conservadora, un liberalismo que se plantea más familiar, que no destruye todavía ciertas bases de la naturaleza de las sociedades humanas, como por ejemplo, aún el voto está anclado a la participación militar en la guerra o a la tenencia de tierra, ¿no es cierto?, con los votos censitarios en distintas repúblicas durante el siglo XIX, o con el hecho de que simplemente que los hombres voten y las mujeres no, que también genera, ¿no es cierto?, eso de mantener ligado el rol defensivo del rol del poder, digamos, mantener ligado el rol defensivo del poder, porque el poder históricamente ha estado siempre relacionado con quien defiende manda, y una de las tragedias del liberalismo actual, el liberalismo después de la Guerra Fría, el liberalismo después de mayo del 68, que tengo entendido es el que reivindica la SED, ¿no es cierto?, un liberalismo global, no nacional, no hay Estado-nación, liberalismo global, derecho humanista en lugar de democrático republicano, sino derecho humanista, donde los derechos humanos planteados por las Naciones Unidas están por encima de la soberanía de los países, por encima de los criterios nacionales y por encima de la voluntad mayoritaria, donde el sistema está volcado más que al ahorro hacia el crédito, que es lo que genera, ¿no es cierto?, una reversión de las prioridades humanas en términos temporales, obliga a una vida cortoplacista, obliga a una vida de consumo, obliga a una vida de yo quiero viajar, no me quiero casar, pocos hijos, y entonces tendríamos estos dos liberalismos. En un liberalismo clásico, la gente podría estar diciendo, muchos liberales más conservadores, incluso Cripto, que es medio paleo, podría estar diciendo, bueno, pero eso a mí me gusta, tiene todos los ingredientes de lo que me gusta, hay familia, hay nación y hay libertades individuales y todo lo demás, pero yo voy a plantear que todo eso aún así significa destruir en gran medida la naturaleza humana en términos de su forma de vivir sedentariamente desde que en la revolución neolítica comenzamos a vivir seriamente. Bien, primero que nada existe una concepción de libertad que no es clara, que no es material en el liberalismo tanto clásico como en el actual, como en las corrientes libertarias, etcétera, que es básicamente una potencialidad absoluta, digamos, el hacer cualquier cosa. Esas potencialidades absolutas, por supuesto, se compensan entre sí con los principios de no agresión, las ideas, ¿no es cierto?, de la tolerancia, mi libertad termina donde empieza la tuya, etcétera, pero siguen siendo potencialidad absoluta. Y el problema es que, bueno, como bien decía Tomás de Aquino, el obrar sigue al ser, no podemos hacer lo que no somos, y por lo tanto esa potencialidad absoluta requiere ser delimitada en el contexto de la naturaleza del ser que está ejerciendo esa voluntad, y en ese sentido es importante plantear que este liberalismo termina, no lo busca tal vez intencionalmente, pero termina agrediendo la propia naturaleza como límite previo de una supuesta libertad posterior, ¿no es cierto? Bien, entonces en ese sentido hay una enemistad con la naturaleza humana, porque primero en el liberalismo clásico el enemigo es el otro que vulnera mi libertad por el solo hecho de su existencia, en tanto mi libertad termina donde empieza la suya, y como la suya empieza en alguna parte, existiendo el otro, yo no soy tan libre como podría hacerlo si el otro no existiese, en primer lugar, y en segundo lugar, hoy en día ya esa libertad en el liberalismo más postmodernista y más actual, trasciende incluso la enemistad con el otro y empieza la enemistad con uno mismo a través de cosas prácticas como el transexualismo, lo transgénero y el transhumanismo, ¿no es cierto? Yo no soy lo suficientemente libre porque no tengo tanta fuerza, así que voy a cambiar mi brazo por un brazo robótico, etcétera. Todo esto en contraposición
contraposición, ¿no es cierto?, de la lógica que nos dice que obramos de la forma que obramos porque somos lo que somos, así como las rocas y los perros no pueden actuar como pájaros y algodón, los seres humanos no pueden actuar como jirafas y los hombres no pueden actuar como mujeres, etcétera, ¿no es cierto? El obrar sigue al ser. En este liberalismo actual y también en cierta forma en el liberalismo clásico, pero en menor medida, los fundamentos ontológicos de lo que es la propiedad se van perdiendo y se va estableciendo unos fundamentos utilitaristas y sociales. Se establece que la propiedad es una convención social que establece que algo es mío porque todos los demás se han puesto de acuerdo para que sea mío y en un consenso cuasi democrático en un principio y luego hoy en día ya incluso intersubjetivo y yendo a una cosa muchísimo más diluida en términos de su filosofía, lo que pretende mucho del tradicionalismo en términos de aquellos tradicionales que defienden el capitalismo, que no somos la mayoría tal vez, es precisamente una concepción ontológica de la propiedad donde planteamos que precisamente las cosas que son mías porque son mías y eso es anterior a que los demás lo reconozcan así o no. Bien, con las revoluciones liberales del siglo XIX se produce una serie de consecuencias ideológicas, económicas, culturales, sociales y reproductivas que voy a estar diciendo en esta segunda parte de mi argumentación y que van a estar siendo contraposicionadas a la forma natural que ha tenido el ser humano los anteriores 10.000 años, los anteriores 11.000 años, 12.000 años de vida desde la revolución neolítica en adelante. Así que no contaremos el estilo de vida nómade porque no corresponde, dado que nosotros vivimos como sedentarios, plantearnos, ¿no es cierto?, normas de naturaleza nómade. Bien, en primer lugar, de la tradición protoindoeuropea, tanto en la tradición protoindoeuropea como en ciertas tradiciones asiáticas, se entiende claramente que el ser humano es libre en tanto se dan esas condiciones materiales que lo hacen libre, las cuales son la tierra y las armas. Una persona que no tiene tierras donde ejercer su libertad y armas con las cuales defenderla, esa persona no es libre. En lugar de pretender la libertad como una normativa que nos va a plantear el liberalismo y la modernidad, la libertad como una normativa del individuo amparada por el Estado, la libertad es un hecho, no un derecho, que emana de la posesión de tierra y armas que le da permiso, digamos, que le da la facultad material al ser humano de ejercer una condición de ser libre. El segundo sentido es que el ser humano se ha agrupado y ha construido países, agrupaciones humanas, unidades políticas con soberanía, con sociedad, con mercados, con bienes públicos y privados, en función de un sistema de creencias que ha aglutinado y ha unificado a esos seres humanos en un territorio determinado. La idea del liberalismo clásico de la nación, donde la raza, el idioma o la cultura eran más importantes que las creencias sobrenaturales, dada la libertad religiosa que el liberalismo clásico propendía, va a contrapelo de lo que siempre han sido las patrias desde que el ser humano tiene patrias. Las patrias del ser humano han sido siempre patrias religiosas, donde la fe es lo primero y lo más importante. Y en ese sentido, bueno, el liberalismo le quita a la identidad del pueblo la fe para sustituirlo con una identidad prostituida, frágil y racionalmente construida y súper arbitraria, que sería el tema de la nación. Eso serían el tema de la nacionalidad. Y bueno, y hoy en día nos pretenden, ¿no es cierto?, incluso deconstruir esa misma nacionalidad que ellos construyeron, arguyendo, ¿no es cierto?, todas las falencias teóricas y prácticas que tiene el concepto de nación que los mismos liberales clásicos pusieron, los neoliberales, digamos.